Este es el tema 2.2, tipos y construcción de transformadores. En la figura 2.2 aquí observamos un núcleo, el cual tiene enrollado dos devanados, uno en la parte primaria, por eso el término del subletra P, y en el otro extremo, emisor o receptor más bien, tiene la letra S de secundario. Entonces, básicamente aquí se muestra que son dos devanados no conectados físicamente, pero sí a través de el campo magnético que está y el flujo magnético que tiene este núcleo de material ferromagnético. Pero bueno, aquí el comentario es, los transformadores de potencia se construyen de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero regular laminada con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. Bueno, aquí observamos la construcción del transformador tipo acorazado en el inciso A, del lado izquierdo, y en el lado derecho es un transformador típico acorazado, pero ya de hace algunos años. Sin embargo, estos modelos siguen usándose para manipular la baja tensión, ¿verdad? Para conexión ahí para cargadores de diferentes índoles. Otro tipo de construcción consta de un núcleo laminado de tres columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Bueno, esta es la parte del acorazado. Esta clase de construcción se conoce como de tipo acorazado. Bueno, en realidad no entiendo que no es muy popular esta forma de armado, pero bueno, es una posibilidad. La otra es que los devanados, como les decía, estén en el extremo izquierdo y extremo derecho, es decir, emisor y receptor de todo el equipo, ¿no? Una cosa muy importante, y ustedes saben que es para reducir las pérdidas eh, y disminuirlas por corrientes de eddy, es que el núcleo se construye con delgadas láminas aisladas eléctricamente. Ya habíamos comentado ese detalle en el capítulo anterior, pero bueno, esas corrientes de eddy o corrientes parásitas, ¿no? Son las que es el objetivo de disminuir al máximo. En un transformador físico, los devanados primarios y secundarios están envueltos uno sobre el otro con un devanado de bajo voltaje en la parte interna, es decir, más cerca del núcleo. Y esta disposición cumple con dos objetivos. Simplifica el problema de aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo y produce un menor flujo disperso que el que se presentaría en caso de colocar los dos devanados separados del núcleo. Bueno, un dato interesante. Y el objetivo central es comenzar con el transformador ideal, como el que observan en su parte de arriba. Eh, en un elemento ideal se sabe que los conductores son perfectos y los dieléctricos son perfectos, entonces no hay pérdidas. La ventaja de utilizar este tipo de ideas es que podemos relacionar rápidamente las variables de interés para poder controlar el funcionamiento de este transformador. Estamos hablando del voltaje y la corriente de un extremo con respecto al otro. Otra de las cosas importantes que se resuelven básicamente durante la construcción del transformador, pues es la determinación de la polaridad. Aquí lo hacen con símbolos, utilizan una simbología con bolitas y flechitas, como esquemáticos para poder determinar por dónde entra y por dónde sale la corriente, ¿no? Pero bueno, eso ya que estamos en la construcción. Entonces, aquí tenemos nuestra primera relación de voltajes del primario y secundario, así como con respecto al número de vueltas. Esto está determinado por la letra A, que es la nueva variable aquí, que es la relación de transformación. Entonces, esa variable A la puede usar uno con respecto a los números de vueltas o
a los voltajes o de manera inversa a la corriente, ¿verdad? Por sus relaciones voltaje-corriente, pues de ahí se pueden despejar. Aquí las tenemos ya de forma clara. Y dice aquí que, bueno, dice que están en cantidades fasoriales, pues porque están usando negrita y hay quien usa también cursiva, pero bueno. Dice, nótese que el ángulo de fase BP es el mismo que el ángulo del voltaje secundario y el ángulo fasorial de IP de la corriente en el primario es el mismo que el ángulo fasorial de la corriente en el secundario. La relación de vueltas del transformador ideal afecta las magnitudes de los voltajes y corrientes, pero no sus ángulos. Es decir, no hay desfasamiento ahí por ser ideal, ¿no? Entonces, las ecuaciones del 1 al 5, 2, 1, 2, 5 describen las relaciones de magnitudes y ángulos de los voltajes y corrientes entre los lados primario y secundario del transformador, pero dejan una pregunta sin respuesta. Puesto que el voltaje del circuito primario es positivo en un lado específico de la bobina, ¿cuál será la polaridad del voltaje del circuito secundario? Y dice aquí que en un transformador real sería posible saber la polaridad secundaria si solo se le abriera y se examinaran los devanados. Para evitar esto, los transformadores utilizan la convención de puntos que les decía. Los puntos que aparecen en un extremo de cada devanado muestran la polaridad del voltaje y de la corriente en el lado secundario del transformador. Esta de aquí. De la corriente y el voltaje en el lado primario y secundario del transformador. ¿Ok? La relación es la siguiente. Si el voltaje primario es positivo en el extremo del devanado marcado con un punto con respecto al extremo que no tiene marca, entonces el voltaje secundario también es positivo en el extremo marcado con punto. Las polaridades de voltaje son las mismas con respecto a los puntos en cada lado del núcleo. Si la corriente primaria del transformador fluye hacia adentro en el extremo marcado con punto del devanado primario, la corriente secundaria fluirá hacia afuera en el extremo marcado con punto del devanado secundario. ¿De acuerdo? Bueno, pues es parte de la convención de puntos y continuamos en la siguiente cápsula.